Esta es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el personaje público más vilipendiado por la prensa comprada por la izquierda, es decir, los voceros del régimen. Desde que empezó la crisis del COVID, la presidenta ha sufrido todo tipo de ataques, tanto del gobierno central como de las comunidades autónomas e incluso de algunos de sus compañeros de partido. Pero eso no le ha hecho agachar la cabeza. En medio de una vorágine de mentiras, voy a contaros la verdad sobre la gestión de Ayuso. El gobierno criminal que ha provocado miles de muertos por su nefasta gestión es el que ha capitaneado el acoso contra la mujer que se atrevió a tomar medidas contra la expansión del virus antes que nadie en toda España. Ese fue su error, destacar sobre la inutilidad de los socialistas y de muchos de sus compañeros. ¿Queréis conocer quién es Ayuso, qué ha hecho por los madrileños y por qué se ha convertido en el dique de contención del sanchismo en España? ¡Comenzamos! Bien, nos situamos en el 31 de enero de 2020. España confirma su primer caso de coronavirus. Se trataba de un turista alemán que fue ingresado en el Hospital de La Gomera. Ese mismo día, el director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, salió en rueda de prensa a decir esto. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. La verdad es que es curioso que Fernando Simón dijera el 31 de enero que en España solo habría 2 contagios tontos, cuando tal y como reconoció en Planeta Calleja, 15 días antes de ese 31 de enero ya estaban trabajando 15 o 16 horas diarias para lo que se les venía encima. ¿Cuándo os alertáis ya? Ostras, menudo lío tenemos encima. Mira, lo tenemos encima. El 16, yo creo que fue el 16 de enero cuando ya empezamos a trabajar 14, 15, 16 horas todos los días. ¿A que no adivináis de quién es la culpa de que Fernando Simón mintiera como un bellaco aquel 31 de enero cuando sabían lo que estaba ocurriendo y lo negó? Pues de Ayuso, claro. El 9 de febrero se diagnostica el segundo caso de COVID, esta vez en un turista británico en Mallorca. Nadie hizo nada. El 11 de febrero, Vox presentaba una PNL para cerrar las fronteras con los viajeros de China. Se les llamó xenófobos. El 12 de febrero se cancela el Mobile World Congress de Barcelona. Nadie hizo nada y la culpa era de Ayuso. Y el 13 de febrero tenemos al primer muerto de COVID. Pero ocurre algo muy típico de este gobierno. Se ocultó esta muerte y no se conoció hasta el 3 de marzo. Llegamos al 19 de febrero, cuando se celebró el partido de la Champions entre el Atlanta y el Valencia, que fue uno de los principales focos de contagio entre Italia y España. Nadie hizo nada. A partir de ahí empiezan a multiplicarse los casos por todas las comunidades autónomas, especialmente en Madrid y en Cataluña. Y el 25 de febrero, Vox pide el control de viajeros en barajas procedentes de China e Italia. El gobierno seguía sin hacer nada y la culpa era de Ayuso, aunque aún no lo sabíamos. El 2 de marzo la situación ya era preocupante. Ayuso puso en marcha su plan y pidió al gobierno una serie de medidas de contención, como el refuerzo de personal sanitario, más recursos económicos para el sistema sanitario, un plan de choque para los mayores de 65 años o estimular el teletrabajo. La respuesta del gobierno y del Ministerio de Sanidad fue que se peinara, que no iban a hacer nada. Los contagios iban subiendo y subiendo, ocultados por el gobierno, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, harta de pedir medidas al Ejecutivo Central, decidió actuar de forma unilateral y cerrar los centros de mayores el día 6 de marzo. Asimismo, también pidió el cierre de colegios, algo a lo que de nuevo se negó el gobierno de Pedro Sánchez. Estamos a 7 de marzo. Repito, estamos a 7 de marzo. ¿Tenéis en la memoria todo lo que os acabo de contar? ¿Y sabéis por qué había tantas evidencias del desastre y no se hizo nada? Exacto, porque el 8 de marzo era la gran manifestación feminista de Irene Montero. De hecho, el mismo 7 de marzo, Fernando Simón decía esto. Yo no le recomiendo a nadie nada relacionado con una manifestación. Yo creo que cada uno tiene que expresar sus ideas como considere y que si consideran que tienen que estar en la manifestación, que estén. Si consideran que no tienen que estar, que no estén. Es decir, Ayuso cerrando centros de mayores y pidiendo cerrar colegios, y el gobierno organizando una macromanifestación y el director de Emergencias Sanitarias diciendo que vaya quien quiera. ¿Y sabéis quién acabó siendo la mala? Exacto, lo habéis adivinado.
Esto es importante recalcarlo, el 8M no fue el único infectódromo. El problema es todos los infectódromos que se produjeron hasta entonces y se permitieron por parte del gobierno para poder celebrar la manifestación feminista. A Ayuso se le hincharon las pelotas y decidió cerrar los colegios, institutos y universidades al día siguiente, el 9 de marzo. Y no fue hasta el 13 de marzo cuando su santidad decretó el estado de alarma y nos envió a ese confinamiento nazi e ilegal que soportamos durante meses. Bien, esto es lo que ocurrió hasta la declaración del estado de alarma, donde podemos ver en todo momento la iniciativa de la presidenta a la hora de contener la propagación de la epidemia y la inacción, inutilidad y maldad insólita del gobierno central. Estos son los datos y hechos contrastables y reales. Juzgad vosotros mismos quiénes fueron los negligentes. Bien, aquí vamos a repasar una serie de cosas que Ayuso proponía y Sánchez y su banda ignoraba o la tachaba de loca directamente, pero que tiempo después, cuando la cosa se descontroló, acabó haciendo el gobierno de progreso. Al cierre de colegios, etcétera, que he dicho al principio, vamos a sumarle otras cositas. Exigir PCRs en Barajas para la entrada de viajeros procedentes de países más afectados. Esta propuesta se produjo el 17 de junio por parte de Ayuso, en cuanto se volvieron a abrir las fronteras. El gobierno se negó, incluso yo en el programa Estado de Alarma, el día 23 de junio, hablé de los confinamientos por distritos que meses después hizo Ayuso y de las PCRs en los aeropuertos a las que todo Dios se negaba. Hasta esos periodistas considerados de derechas. Pero sí quiero rebatir una cosa que ha dicho Infoblogger. Yo no estoy de acuerdo con que en los aeropuertos haya que tomar medidas de control y tal. Pues bien, el gobierno mantuvo todo el verano esta decisión de no hacer ni un solo control, hasta que llegó el 23 de noviembre y decidió hacer lo que dijo Ayuso al principio del verano. Y recordemos cuando el 18 de enero Ayuso pidió la cancelación de los vuelos procedentes de Sudáfrica y Brasil por el avance de las variantes y el gobierno no hizo ni caso, pero cuando vio que se les venía la cosa encima, pues ya le hicieron caso, pero fue 15 días después. ¿Recordáis las mascarillas FFP2 que Ayuso repartió gratuitamente en la Comunidad de Madrid? El sectarismo de la izquierda y el odio a la presidenta les llevaron a criticar con dureza esta decisión porque decían, atención señoras, señores y señoros, que eran demasiado buenas. Exacto, toda una campaña de desprestigio en todos los medios del régimen para evitar que Ayuso de nuevo se adelantara al gobierno. Salieron cientos de asociaciones de médicos y liberados sindicales afines al gobierno protestando contra las mascarillas demasiado buenas que repartía la presidenta. Nacho Escolar decía que las mascarillas de Ayuso estaban rodeadas de críticas y dudas sanitarias. Infolibre, otro medio progre pañaguado, criticaba también a Ayuso porque ninguna comunidad repartía sus mascarillas y las llamaba no recomendadas. Y por supuesto Ferreras decía que no eran las más recomendables y eran incómodas. Vea Zamorano, y claro, hay jefes de servicio, responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid que dicen, hombre, a los ciudadanos darles una mascarilla de esa calidad no sé si es lo adecuado. No es lo más recomendable, al menos es lo que dicen esos médicos especialistas de salud pública. Para la gente, para la población en general, sería suficiente con una mascarilla quirúrgica. Estamos hablando de una FFP2, es la que se va a repartir hoy. Es una mascarilla, dicen estos médicos especialistas, bueno, pues más incómoda de llevar. Al final la gente lo que hace es recurrir y tocarse más la cara. Pero ¿sabéis qué hicieron estos mismos medios ante las mascarillas / servilletas que repartía Revilla? Exacto, el silencio más absoluto y sepulcral. ¿Qué pasó meses después? Pues que todo el gobierno al completo usa las mascarillas FFP2 no recomendables e incómodas que regalaba Ayuso. Los test de antígenos. Esto es buenísimo. Resulta que en septiembre Ayuso anunció la compra de 1 millón de test que nadie conocía. Se llamaban test de antígenos y nadie más que la Comunidad de Madrid iba a usarlos. Y finalmente fueron la clave para que Madrid fuera el paraíso antirrestricciones del que disfrutamos hoy. Pues bien, la brutal campaña contra los test de antígenos de Ayuso fue entre ridícula y criminal. Público decía que los expertos dudaban de la efectividad del test de antígenos. El Plural, el periódico de la sectaria Angélica Rubio, decía lo siguiente: las asociaciones sanitarias alertan de los test de antígenos de Ayuso y sus graves consecuencias. Incluso El País titulaba los cribados masivos de antígenos, ni masivos, ni eficientes, ni rentables. ¿Pero qué pasó cuando el gobierno los autorizó en toda España y todas las comunidades del PSOE empezaron a usarlos en sus cribados masivos? Pues que el titular de El País cambió un poquito. Aislar rápido y cortar los contagios. Cómo los test de antígeno han cambiado la pandemia.
Pero Ayuso no se quedó ahí. Pretendía que para descongestionar el sistema sanitario estos cribados se hicieran en las farmacias también. Lo pidió desde noviembre y su petición se extendió todo diciembre para hacer las navidades más seguras. De nuevo el gobierno se negó. Bueno, no es que se negara, es que ni contestaba. La campaña fue ridícula a la par que criminal de nuevo. SATSE, el principal sindicato de enfermeros, de izquierdas, considera peligroso hacerse los test en farmacias y los médicos inútil. ¿Pero qué pasó al final? Pues que Sanidad autorizó la realización de test de antígenos en las farmacias. De modo que Ayuso comenzó a usar test de antígenos, la lincharon por ello y acabó usándolos todo el mundo. Y Ayuso quería hacer los test en las farmacias, la lincharon por ello y Sanidad acabó autorizándolos. Todo ok. Sectarismo, nada, un poquito. Sin duda el linchamiento y el acoso político y mediático al que se ha sometido Ayuso ha sido histórico. Realmente todo lo que he contado antes también forma parte del acoso sin precedentes que ha sufrido la presidenta. Pero había que hacer un apartado especial para esto, y comenzamos con el estado de alarma que Salvador Illa le plantó a Madrid para comenzar su campaña electoral en Cataluña. Salvador Illa decretó un estado de alarma en Madrid, que tenía por aquel entonces una incidencia de 563 por 100.000 habitantes. Pero es que resulta que teníamos a Navarra con una incidencia de 655, y el estado de alarma ni estaba ni se le esperaba. ¿Por qué? Pues evidentemente porque ahí gobiernan los suyos, y el estado de alarma de Madrid no fue más que un ataque a la comunidad para ganar votos independentistas en las elecciones de Cataluña. Tanto es así que finalmente Illa tuvo que reconocer que usó datos antiguos de Madrid para decretarlo, es decir, que sabe que fue una decisión exclusivamente política y que mintió. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada. Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus. La presidenta decidió no hacer nada, dice el señor Illa, el que compró cientos de miles de test falsos, el que se inventó un comité de expertos, el que no hizo caso de ninguna advertencia, ya no de Ayuso, sino de la propia OMS. Ese Illa es el que le dijo a la que tomó medidas desde el 2 de marzo, la que hizo los test que nadie compró más que ella, la que trajo 20 aviones de material sanitario mientras él, Illa, vestía a los médicos con bolsas de basura, y la que construyó un hospital de campaña en IFEMA en 18 horas y otro en pocos meses, que no hacía nada. Y hablando del Zendal, también es necesario recordar el acoso de la izquierda a la presidenta por construir un hospital público. Toda la izquierda mediática, metiendo la mierda que no metieron al gobierno por su nefasta gestión, lo hicieron por la construcción de un hospital público que dijeron que no servía para nada, pero que en la tercera ola se llenó prácticamente. La plataforma Sanitarios Necesarios se manifiesta a las puertas del Zendal. Con esta cadena denuncian la situación precaria que viven todos los sanitarios de la Comunidad de Madrid. Esos sanitarios encadenados en el hospital, mientras en Valencia tenían hospitales de campaña cochambrosos que se volaban con el temporal, o en Badajoz construían uno con las obras de otros. Ahí no se encadenaba nadie. ¿Por qué? Porque no los había construido Ayuso, sino sus amos del PSOE. ¿Recordáis la famosa habitación del hotel en la que estuvo Ayuso pasando la cuarentena? Fue pagada de su bolsillo, pero alguien misteriosamente subió a la web de la Asamblea un contrato público falso con la empresa hotelera que luego fue retirado. Sorprende el escándalo que se montó por este bulo cuando todos esos mercenarios de la información han callado ante los 3.000 euros de dinero público que Marlaska nos ha robado para comprarse una cinta de correr para su uso y disfrute personal. ¿Y qué me decís de las manifestaciones organizadas por la izquierda contra los confinamientos por barrios de Ayuso? Que ni eran confinamientos ni eran nada, porque la vida seguía exactamente igual con todo abierto. Y que según algunos que son tratados como expertos, no valían para nada. Seguramente todos conocéis a este señor, Luis Enjuanes, uno de esos virólogos del CSIC que se han convertido en estrellitas de la televisión, como Margarita del Val. Pues este señor dijo que no entendía lo de Madrid, y que lo que hacía Ayuso era de retraso mental. Poco después de estas palabras, la incidencia comenzó a bajar con las medidas de la presidenta y se tuvo que meter la lengua en el culo. Pero a día de hoy sigue dando lecciones sobre lo que hay que hacer. Pero el caso es que estos confinamientos de chicha y nabo a la izquierda les molestaba y salieron a protestar y a exigir libertad, aludiendo a un ridículo apartheid por parte de Ayuso. Sin embargo, el confinamiento nazi de 2 meses de Pedro Sánchez, en el que no podías pisar la calle porque si no aparecía la policía y te llevaba detenido, ese sí les parecía bien. La historia se resume en: si me tienen que encerrar, que lo hagan los míos. Y lo más importante, y por lo que toda la izquierda ha rabiado, que en Madrid lo hemos tenido todo abierto. Bares, restaurantes, tiendas, centros comerciales, todo, tanto dentro como fuera de los locales. La vida en Madrid no se ha parado y el virus se ha controlado perfectamente, mientras las demás comunidades de todo signo político arruinaban a sus ciudadanos y a sus autónomos, decretando cierres para conseguir lo mismo que ha conseguido Madrid con todo abierto.
Eso es lo que más ha molestado a los enemigos de Ayuso. Y ahora vamos con la parte que todos estabais esperando. Los zascas de Ayuso a los socialistas y podemitas. Disfruten. Ya lo que nos faltaba es jalear la fiesta de niñatos que se manifiestan por un delincuente que tiene menos arte que cualquiera de los que estamos aquí con 2 cubatas en un karaoke. Que hay que ser sinvergüenzas para ir a manifestarse a un hospital. Vengan a la Puerta del Sol a manifestarse, dejen en paz a los enfermos de un hospital público. Sinvergüenzas. La curva en la Comunidad de Madrid es exactamente igual, es el reflejo de la curva de su boca. Mustia. Así está la curva en la Comunidad de Madrid. Han convertido en ruina todo lo que tocan. No tienen idea ni siquiera cómo crear un solo puesto de trabajo. Están arruinando este país con toda la cara, sin vergüenzas. Y mientras yo estoy haciendo convenios con entidades bancarias, como he hecho esta semana, para hacer obra social, usted quema cajeros. Mire, yo si estoy donde estoy es fruto de mi trabajo y no por ser la pareja de nadie, como ocurre en su partido, que para dar lecciones incluso desde el propio Ministerio de Igualdad le debe el puesto a la persona con la que comparte el Consejo de Ministros, que es algo que no ocurre ni en las dictaduras bananeras. La única pyme de la que ustedes entienden es la que se ha montado el matrimonio Ceausescu en Galapagar, que tienen a la mitad de su partido político ahí trabajando por la cara. Aquí, desde luego, no hay ninguna imputada. En esta tribuna sí lo hay por parte de Podemos una persona que lo está por desorden público y que única suerte que lleva en su currículum es haber reventado cajeros. Digan, las mujeres ahora mismo, tanto que hablan muchas veces de las mujeres, lo que queremos es llegar solas o acompañadas, pero desde luego lo que no queremos es ni que nos confisquen el móvil ni ascender laboralmente por la relación con el líder. Lo que queremos es empleo para ser libres e independientes. Pues por eso en Madrid no queremos socialismo, por eso en Madrid nos gusta la libertad y queremos seguir así, porque tened por seguro que si pone un pie aquí el PSOE, al día siguiente todo estará cerrado y tú, autónomo, trabajador, empresario, hostelero, te irás directo a la ruina. Preparaos estos 2 meses, porque la maquinaria de Iván Redondo y el estercolero mediático liderado por Nacho Escolar, Ferreras o Antonio Maestre, entre muchos otros, se pondrá a 300 por hora para enfangar la carrera electoral. Así que, si quieres que Madrid siga siendo la región más libre de España, hay que elegir entre socialismo o libertad. Y yo, obviamente, me quedo con la libertad y elijo la ayusocracia. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.